En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Un gran saludo, queridos amigos de Convicción Radio. Seguimos avanzando por la genealogía del Concilio Vaticano II. En este capítulo, el existencialismo ecologista de Heidegger, cuyo trabajo intelectual es fundamental para comprender no solo la debacle filosófica del Occidente católico, sino que también los enormes avances del proceso revolucionario a través del deconstruccionismo. Vamos entonces con el existencialismo ecologista de Heidegger. Después de la debacle que supuso el fin de la Primera Guerra Mundial, los años caóticos producen un profundo cambio en la cultura filosófica alemana. La tradición kantiana, a base de optimismo y de racionalismo exagerados, ya no satisface a las inteligencias. El hegelianismo de las esencias puras queda definitivamente repudiado. Ha pasado el momento de las doctrinas exclusivamente científicas. Los investigadores deben abrir nuevos caminos para establecer una filosofía que sea segura del todo. Prosiguiendo el esfuerzo de Descartes, pretenden fundar un nuevo método probado para salir de la inmanencia del cogito y volver finalmente a las cosas mismas. Renunciará la filosofía alemana a su propio principio, el inmanentismo radical, la entronización de la conciencia individual, la ruptura con el mundo exterior. Nos vemos obligados a reconocer que la última escuela del momento, el existencialismo, no cambia nada de nada. También ahí volvemos a encontrar el clásico trío de la filosofía ignorantista, ecologista y revolucionista. La diferencia con el pasado reside sobre todo en el punto de partida, el principio filosófico conductor. Los kantianos hacían hincapié en el ignorantismo basado en la negación de las esencias y en el divorcio entre el fenómeno y la cosa. Los bergsonianos utilizaban como punto de partida la evolución creadora en la que todo se transformaba en todo. Los existencialistas, y con ello todos los neomodernistas, parten de una introspección personal inmanentista y ecologista.
el método fenomenológico. El término existencialismo en sí mismo no se aplica a ninguna filosofía en particular. Esto es obvio para cualquiera que comprenda que la filosofía, esa sabiduría universal, se dedica a conocer el fundamento de las realidades existentes. En ese sentido, la filosofía de Sócrates, de San Agustín y más aún de Santo Tomás es eminentemente existencialista. Sin embargo, históricamente, se reserva este nombre a un movimiento de reacción contra la filosofía alemana idealista y esencialista. En este sentido, el primer existencialista fue Kierkegaard. Mucho antes que la fenomenología de Husserl y Heidegger, a quienes los historiadores consideran demasiado fácilmente como los verdaderos padres del movimiento, el pastor danés Kierkegaard se levanta contra el mal de la época, el panteísmo indiferente al hombre individual torturado por la angustia. Después de él surgirá una plétora de autores que tratarán de sacudir el yugo de las ideas abstractas, así como la visión utópica del mejor de los mundos en el que todo está pautado como en un pentagrama. Husserl aporta su método a la nueva filosofía, esto es, la fenomenología, que solo toma en cuenta los hechos de conciencia, las impresiones y los pensamientos del sujeto. A continuación aparecen Heidegger y Jaspers en Alemania, Marcel, Sartre y Camus en Francia, por citar solo a los más célebres. No es fácil resumir el movimiento en una definición clara, pues hay tantos existencialismos como autores. La escuela se dividirá en distintos grupos. Los moralistas, como el padre Wojtyła, futuro Juan Pablo II, seguirán a Max Scheler. Los personalistas, entre ellos Maritain, se reunirán alrededor de Mounier. Se ha definido este movimiento como la filosofía que da prioridad a la existencia sobre la esencia, o como la que se interesa por los pensamientos y sentimientos de la conciencia. Pero cada autor da a estos términos un significado distinto. Todos concuerdan al menos en ver en ella la filosofía de lo concreto y de ese fenómeno que es la existencia humana. También se puede describir esta escuela como un intento de filosofar más como actor que como espectador. Mientras que Aristóteles adoptaba la actitud impersonal del sabio admirativo ante un mundo de maravillas, Kierkegaard no puede pensar más que en función de sus problemas personales, resueltos por una elección deliberada y vivida. El existencialismo es, por esta razón, un humanismo mucho más humano que el hegelianismo. Es apasionado, vivo y encarnado, y a ello le debe su popularidad. En la visión existencialista, la filosofía es una biografía, una cita con el psiquiatra, una autopsia del alma en todo el drama de la existencia. Por eso muchos existencialistas utilizan la novela o el teatro más bien que la obra doctrinal. En el primer caso nos referimos a Camus, a Simone de Beauvoir o a Sartre, y en el segundo a Heidegger o a Merleau-Ponty. Y es que solo la novela permite evocar en su realidad completa, singular y temporal, el surgimiento original de la existencia. La obra existencialista, filosófica en su origen, se transforma por inclinación natural en una obra puramente literaria dentro del género del diario íntimo. Por último, el existencialismo pretende ser una tabla de salvación, incluso para ateos como Heidegger y Sartre. En efecto, según ellos, el hombre debe vivir su vida
llevar una existencia auténtica por medio de sus elecciones personales que lo liberan de todos los totalitarismos, ya sean sociales, políticos o religiosos. El hombre se perfecciona y se salva separándose del conformismo y tomando las riendas de su destino. Esta es sin duda una de las notas más profundas de esta escuela. Para concluir, podemos intentar dar una definición aproximativa del existencialismo. Es la filosofía descriptiva de la existencia humana personal y libre de su destino. El egologismo fenomenológico. Edmund Husserl, nacido en 1859 y muerto en 1938, profesor de Friburgo de Brisgovia, rechazó un brillante puesto en la Universidad de Berlín para dedicarse a sus sutiles y complejas investigaciones. Quería elaborar los principios de una ciencia verdaderamente segura, ciencia que definió en Meditaciones cartesianas en 1931. Su método fenomenológico, que pretende ser original y liberador, prosigue los esfuerzos de Descartes para llevar al hombre de dentro hacia afuera, de la inmanencia a lo real. Husserl pone en duda todo conocimiento, incluso el cogito cartesiano, y a fin de cuentas se encuentra en la conciencia pura. Pero como la conciencia siempre es conciencia de algo, ese algo debe existir. Ahí se encuentra la verdad fundamental y la fuente de toda verdad. El hombre tiene conciencia de sus impresiones y de sus pensamientos personales. Estos son los hechos de conciencia de los que ya hablaba Schleiermacher. Ese descubrimiento del mundo en el seno de la conciencia, ese pensamiento introvertido, es la réplica del conocimiento kantiano de los fenómenos. Es la experiencia subjetiva de Dios en sí mismo de Schleiermacher. Es la experiencia bergsoniana que brota de la conciencia individual. Con esta última transformación egologista no se llega nunca a la realidad y solo se tienen hechos de conciencia, simples proyecciones de sí mismo. No hay ningún criterio para distinguir la realidad del sueño y el ser de lo imaginario. En el cuento de hadas husserliano solo tendremos una apariencia de criado, que con una apariencia de plumero limpia una apariencia de carroza. Este nuevo método que quería superar la prisión interior del cogito no es, por desgracia, ni nuevo ni liberador. Martin Heidegger, quien nació en 1889 y fallece en 1976, sucesor de Husserl, en la misma universidad, sigue el método trazado por su predecesor con el estudio exclusivo de los hechos de conciencia. Pero vuelve a plantear otra vez la cuestión esencial de la filosofía: ¿qué es el ser? Esta pregunta dará su nombre al sistema, el existencialismo. ¿Cómo entiende ese ser? ¿Saldremos por fin de los hechos de conciencia? Desgraciadamente no. Para todos los existencialistas, el mundo en sí es un caos absurdo. El único mundo que vive es el mundo por sí, el que se ofrece como espectáculo a la conciencia humana. Este es el que tiene sentido y se vuelve existente en relación al hombre. Esos pensadores ilustran la diferencia, por medio de la impresión que todos hemos experimentado alguna vez, que implica despertar con nuestra presencia a un mundo dormido. Ese mundo aparentemente muerto no es despreciable para nada, pero no tiene ningún sentido y finalmente acaba por esfumarse ante el que aparece en el horizonte de nuestra conciencia.
A pesar de sus apariencias, es necesario concluir que la filosofía existencialista se separa para siempre de la existencia en provecho del fenómeno kantiano y husserliano. Comillas, decía Heidegger, sin la existencia humana tampoco existiría el mundo. En su sentido profundo, el humanismo designa toda doctrina filosófica que explica y evalúa el ser en su conjunto a partir del hombre y con referencia al hombre. Y agrega, yo soy ser por el cual hay ser. El ser nos pertenece, no puede estar presente como ser más que por nosotros. Sartre repite lo mismo. El surgimiento del por sí, o sea, la conciencia, es lo que hace que haya mundo. Por su parte, Merleau-Ponty va aún mucho más lejos. Comillas, yo soy la fuente absoluta. Mi existencia no proviene de mis antecedentes ni de mi entorno físico y social, sino que va hacia ellos y los sostiene. El principio existencialista fundamental es el cogito pienso, luego es. El ser es el pensamiento, y el pensamiento crea el ser. Nuestros filósofos no se quedan ahí y avanzan un paso más en el egologismo absoluto. No solo el ser obedece a la conciencia, sino que la conciencia obedece a la voluntad libre. La existencia se identifica completamente con la libertad. En su jerga, existir significa superarse a sí mismo, inventarse libremente, crearse uno mismo su propia esencia y crear el mundo. Ser causa de sí, poder decir yo soy porque quiero, ser mi propio comienzo, diría Sartre. La verdadera existencia, la verdadera creación es lo propio del ser libre, del hombre en el verdadero sentido de la palabra. No es el caso de los conformistas, de los que han alienado su identidad. Esos son uno, sujetos indeterminados, no son yo. Esos hombres que han renunciado a su libertad se ven degradados a la categoría de objetos, de nadas, no tienen una existencia auténtica. En la visión existencialista, la libertad significa progreso, cambio, responsabilidad y verdadera existencia humana, fuera de la cual todo es inmóvil, inhumano, muerto. Por eso, el hombre auténtico no solo es creado libre, sino que es libertad. Así, en la obra de teatro de Sartre, Las moscas, Orestes le replica a Júpiter: no tuviste que crearme libre, apenas me creaste, dejé de pertenecerte, y ya no hubo nada en el cielo, ni bien ni mal, ni nadie que pudiera darme órdenes. No volveré a estar bajo tu ley. Estoy condenado a no tener más ley que la mía, porque soy un hombre, Júpiter, y cada hombre debe inventar su camino. Los existencialistas ven la libertad absoluta, que sería todo para el hombre, como la rival de Dios. Admitir que Dios existe es perder la libertad y alienarse. Es merecer que a uno le den el deshonroso título de cabrón. Por eso, los existencialistas más radicales eligen la libertad y renuncian a Dios. No obstante, esa libertad no es de color de rosa. Es un instinto irracional, sin ideal, sin guía y sin finalidad. Esa vida existencialista es dramática, es el hombre arrojado en una situación concreta, absurda y sin razón. El hombre que no le ha pedido nacer a Dios es el hombre condenado a la libertad, condenado a vivir sin patrón ni regla del bien o del mal, condenado a elegir su destino
aún sabiendo que no le conduce a nada. Se comprende que el sentimiento más revelador de la existencia sea la náusea, título de una novela de Sartre. En el existencialismo, todo queda invertido. El ser, la inteligencia y la voluntad son la misma cosa. Es el principio del voluntarismo a ultranza, el cogito volo, o sea, quiero, pienso, existe. Nada puede resistir a esa voluntad de hierro en la que las cosas son desmenuzadas como una arcilla que nuestros filósofos manejan a su antojo. Es un antropomorfismo radical, el perfecto solipsismo. Todo proviene de mí. Es la conclusión más radical y lógicamente la más satisfactoria de la tentación inmanentista multisecular. El sofista griego Protágoras había autodecretado que él era la medida de todas las cosas. Kant tomaba el relevo con su pensamiento y moral autónomos. Bergson hacía que todo surgiera de su yo subconsciente y los existencialistas ponían punto final diciendo: yo soy la fuente absoluta. El hombre efectivamente se rige en absoluto sobre las ruinas del verdadero absoluto. Vamos a un pequeño alto y ya volvemos en defensa de la tradición con Martin Heidegger. En defensa de la tradición.